Bienvenidos sean todos a este espacio realizado para las consultas que tenemos en este momento a Isabel. Isabel, bienvenida. Muchísimas gracias por esta ponencia tan hermosísima que fue tan gustada por los docentes. Han expresado con comentarios muy positivos y tenemos muchísimas preguntas. Esperemos que el espacio podamos aprovecharlo y dar respuesta a la mayoría de ellas, y si no, luego en la memoria del Congreso, ¿verdad?, tendremos la respuesta para estas preguntas. La primera pregunta sería: ¿cómo podemos los docentes de educación religiosa educar la inteligencia espiritual en el ambiente educativo que cada vez se manifiesta más indiferencia por lo espiritual? Muchísimas gracias. Lo primero, pues de nuevo, reiterar mi agradecimiento por esta acogida y también por los saludos que he ido viendo, los saludos tan cariñosos y acogedores y fraternales de todas las personas que nos están escuchando. Interesantísima pregunta y nada fácil, pero es cierto que es complicado. Cuando hablamos de la educación integral, cuando desde distintos ámbitos se está hablando, también desde las administraciones públicas, se habla de la educación integral, claro, ¿qué es lo que, en primer lugar, qué es lo que entendemos por educación integral? Porque muchas veces dentro de este concepto de educación integral, ¿qué capacidades se le reconocen al alumno? Entonces, lo primero, desde mi punto de vista, sería el tratar de reivindicar que ya lo que nos está diciendo la investigación educativa, la investigación en neurociencias, desde la antropología, desde la psicología, es que existe esta forma de inteligencia espiritual. Con lo cual, ponerla en valor y poner en valor que todas las personas tenemos esta capacidad espiritual. Y, por lo tanto, si tenemos esta capacidad espiritual a nivel universal, es una capacidad humana, habría que educarla. Es algo que hay que poner de manifiesto, ¿no? y reivindicar. Esa es la primera acción, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de de educación integral, ponernos de acuerdo en qué capacidades son las que reconocemos en las personas. Y una vez que estamos reconociendo esta dimensión espiritual, esta capacidad espiritual del ser humano, entonces valorar qué procesos estimulan esta inteligencia espiritual. Como se comentaba en la ponencia hace un momento, ya hay muchos estudios en cuanto a averiguar qué procesos están estimulando esta inteligencia. El silencio, la capacidad de diálogo, la capacidad de poder interiorizar y de comprender, la capacidad, ¿no?, desarrollar también la capacidad de abrirse a las cuestiones, a las preguntas, iniciar esos procesos dialógicos en el aula, la meditación de textos sagrados, el abrirse también a actividades solidarias. Pero, en efecto, estamos en un entorno que no es fácil que se reivindique o que se reconozca esta capacidad espiritual. Quizás porque el término también tiene muchas connotaciones, es un término que quizás despierta muchas sensibilidades y tiene un impacto en las personas, pues bueno, que no siempre es bien acogido, ¿no? Pero, insisto, creo que es importante partir de esa primera premisa en reconocer, si queremos una educación integral, qué capacidades estamos reconociendo que debemos educar, ¿no? Y yo creo que como docentes en educación religiosa nuestro papel es muy importante el hacer esta reivindicación. Podemos pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, muchas gracias, doña Isabel. La siguiente pregunta dice así: ¿qué aporta la educación religiosa para la sana convivencia en medio de una sociedad tan diversa?
También otra interesantísima pregunta, desde luego, y no muchas veces fácil de resolver, pero ante todo tenemos la gran riqueza de la diversidad cultural que tenemos en el salón de clase y que tenemos no solamente en el salón de clase, sino en nuestra sociedad. En este mundo globalizado tenemos esta posibilidad, ¿no? Tenemos esta diversidad cultural, esta diversidad de manifestaciones religiosas que coexisten, que conviven. Y esto es un gran reto. ¿Qué podemos aportar desde la educación religiosa? Algo muy importante, que es educar en la identidad personal. Solo cuando se profundiza, cuando ayudamos al estudiante a profundizar en su propia identidad, en su propio sistema credencial, en su propio sistema de creencias, en la raíz religiosa de su cultura, solo cuando educamos ahí, educamos en la identidad. No se trata de disolver identidades culturales, sino se trata de fortalecer cada identidad cultural, que cada estudiante, que seamos capaces de educar en la identidad de cada estudiante, para que una vez que cada estudiante se haya identificado en su propia raíz cultural, desde ese trasfondo simbólico y credencial podrá comprender al otro en su profundidad. Lo que ofrecemos desde la educación religiosa es una educación en la identidad personal. Desde esa identidad personal, abrirnos a la alteridad, es decir, abrirnos al otro. Pero solo lo podemos hacer desde nuestro trasfondo simbólico, entender al otro. Esto nos abre a una sana convivencia, porque estamos no solo comprendiendo al otro, estamos respetándolo y estamos poniéndolo en valor. Una sana convivencia que conlleva, por supuesto, a esa convivencia intercultural pacífica y provechosa, ¿no? Como dice el Papa, somos los educadores, artesanos en humanidad y constructores de la paz y el encuentro. Y desde esa educación intercultural, ir a esa convivencia global, pero sin caer ni en el eclecticismo ni en la disolución de las identidades. Y el problema no es conocer otras culturas, no es conocer otras religiones, el problema es no conocerlas precisamente. Y desde la educación religiosa escolar lo que estamos ofreciendo es eso, educar a las personas para que conecten con su trasfondo simbólico y desde este trasfondo simbólico comprender al otro. Podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor. Sí, Isabel. La pregunta siguiente viene muy relacionada con la anterior. ¿Se puede desarrollar la inteligencia espiritual en ambientes interculturales e interreligiosos? También, bueno, son preguntas que estoy encantada de poder contestar, que humildemente estoy aportando mi granito de arena, pero son preguntas que realmente me sobrepasan, ¿no? Porque son grandes preguntas, valiosísimas preguntas que ojalá, en vez de responder de una manera unidireccional, pues ojalá pudiésemos entablar un diálogo. Pero efectivamente, es que precisamente a través de la educación, del cultivo de la inteligencia espiritual, estamos capacitando a nuestros estudiantes para que realmente sepan, como decíamos en la respuesta anterior, sepan identificar su raíz cultural, su identidad y desde ese trasfondo simbólico contactar y conectar con los demás. La inteligencia espiritual, para lo que nos capacita, es precisamente para tomar distancia de nuestras propias creencias, de analizarlas y de situarlas, ¿no? Al igual que nos capacita para tener ese criterio y esa distancia para poder identificar y para poder reconocer al otro en su diversidad, en lo que tiene de rico la diversidad cultural. Podemos pasar a la siguiente pregunta, sí.
Muy bien. La pregunta siguiente es un poquito filosófica, doña Isabel. Vamos a ver, dice, ¿podría profundizar si desarrollar la inteligencia espiritual puede caer en una dicotomía de dividir el espíritu de la materia? Precisamente, también interesante la pregunta, precisamente los estudiosos de la inteligencia espiritual, hay distintas propuestas para nombrar a esta forma de inteligencia, precisamente para que, tratando con el tema espiritual, con el término espiritual, para que no se caiga en esa dicotomía de cuerpo y alma, espíritu frente a cuerpo. Entre los estudiosos de la inteligencia espiritual hay quien maneja diferentes nombres: inteligencia profunda, inteligencia existencial, inteligencia trascendente. Todo ello para que se vea que en el fondo es una inteligencia que está en el trasfondo del resto de inteligencias y que las está articulando y vertebrando, pero sin caer en esa dicotomía ya antigua entre espíritu y materia, ¿no? Entonces, lo espiritual está aludiendo precisamente a lo profundo, está aludiendo precisamente a ese ruah, ¿no? A ese hálito de vida, a ese aliento de vida que está alimentando, que está soplando y que está vertebrando al resto de inteligencias, pero no entendiéndola como en clave de conflicto, sino en clave integrador. No es el espíritu frente al cuerpo, ¿no? Lo espiritual está muy relacionado con la interioridad, y la interioridad nunca se opone a la exterioridad, al contrario, sino que la integra. Lo que se opone a la interioridad es la superficialidad, que es muy diferente. Entonces, hablar de espiritualidad es hablar de interioridad, es hablar de exterioridad, es hablar de todo lo humano, de lo que impacta por dentro y de lo que se ve por fuera, ¿no? Lo espiritual está articulando mi experiencia espiritual, mi experiencia creyente. No es solo una experiencia que vivo en mi interior, sino es una experiencia que irradia en todas las dimensiones de mi ser, e irradia no solamente en mis pensamientos interiores, sino también hasta en la propia forma de trabajar, de disfrutar, de hablar. Es decir, se predica del ser y está presente articulando todas las dimensiones de la persona. Espero haber respondido. Gracias. Podemos pasar a la siguiente cuestión. Gracias, Isabel. ¿Qué pasa con la inteligencia espiritual, con los ateos y los agnósticos? También interesantísima la pregunta. O sea, es que celebro de verdad estas preguntas que son tan atinadas, tan acertadas. Clark Farran ya habla de la inteligencia espiritual como una inteligencia, decía hace un momento, universal, es decir, presente en todos los seres humanos. Uno de los problemas que tenemos los educadores o en general la sociedad cuando identificamos o cuando hablamos de la inteligencia espiritual es hay un error de fondo muy grave, que es identificarla con la experiencia religiosa. La inteligencia espiritual es una capacidad frente a la conciencia religiosa, que eso es don, es gracia. La inteligencia espiritual es una capacidad que está presente en todo ser humano. De ahí la necesidad de educarla, de cultivarla. Esta inteligencia espiritual puede terminar o puede concretarse en una experiencia religiosa concreta. Farran alude a una cosa, es la inteligencia espiritual a nivel universal, y esta inteligencia espiritual se puede concretar en una experiencia religiosa, en diferentes manifestaciones religiosas, en una experiencia religiosa confesional, pero también se puede concretar en una experiencia confesional atea o en una experiencia confesional agnóstica.
en distintas confesiones, en distintas opciones ante lo religioso. Entonces, nosotros los profesores de educación religiosa educamos desde una interioridad que se sabe habitada, pero también se puede educar la inteligencia espiritual desde una interioridad que no se experimenta habitada. Nuestra opción es esa, pero también la inteligencia espiritual, desde luego que es esa capacidad que permite al ser humano dar una respuesta ante la invitación divina, ¿no? Ante la pregunta, ante el misterio sobre su existencia, nos habilita para tomar una respuesta, que puede ser afirmativa de religación, de relación con el misterio, o puede ser negativa de no relación con el misterio o negación del misterio. Pero siempre estará esa capacidad espiritual en las personas. Muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente pregunta si nos queda tiempo. Muy bien, doña Isabel, quisiéramos tener más tiempo para las preguntas porque quedaron bastantes preguntas sin poder responderse. Sin embargo, nos comprometemos, compañeros, compañeras, a que doña Isabel, a través de un escrito, va a dar respuesta a estas inquietudes. Queremos agradecerle a usted, doña Isabel, por su tiempo, por su ponencia, por este espacio de respuestas a estas inquietudes. Y de verdad, ojalá contar con usted en próximas ocasiones de eventos como estos. De verdad, Dios la bendiga y gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo, gracias por acogerme siempre con este cariño y de verdad me siento tan hermanada con todos ustedes aquí en la distancia, pero es solo una distancia geográfica. De verdad que estamos muy cercanos de corazón y como decía don Marco en su presentación, en esa etimología de congreso, me encanta caminar con ustedes dando pasitos conjuntamente. Gracias por contar conmigo.